Y esta mañana vamos a hablar de las afecciones oftalmológicas de la vacuna del COVID-19. En Villahermosa, México, este año, comenzando el año, fui invitado a estar allá y me invitó una clínica de oftalmología de Adventista del Séptimo Día allá. Bastante grande, tienen más de 80 o 90 empleados. Son muchos médicos trabajando. Y cuando me dieron la invitación, digo, ¿y qué voy a hablarle a un oftalmólogo? Que le puede interesar. Sabe que cada especialidad médica tiene revistas que son de esa especialidad, que le van llegando frecuentemente. Entré a publicacionesmedicas.org y coloqué lo más actual. Puse enfermedades oftalmológicas y la vacuna, que ya usted conoce. Así que ahí apareció muchos estudios y empecé a sacarlo y digo, bueno, tengo ahora que presentarles. Lo llevé preparado para dejárselo a ellos completamente con todos los PDF de los estudios para que lo vean. Y le pregunté, ¿han visto estas enfermedades con frecuencia más que nunca? Y cuando dijo, sí, digo, le digo de dónde vienen, porque todos se vacunaron. Es raro que un adventista no se vacune. Es raro que no lo haga. No estoy hablando de lo que estamos aquí. Pues yo no me vacuné. Pero muchos no pasaron la prueba y todavía no ha llegado el día del domingo, que será más trágico que una pequeña vacuna. Así que vamos a hablar de las afecciones oftalmológicas. Y vamos a hablar directamente, ¿no?, de este estudio de 535 casos. Manifestaciones oculares, características clínicas de 535 casos de COVID-19 en Wuhan, China, ¿no?, en la China. Un estudio transversal. ¿Dónde empezó todo? En ese lugar, ¿no? Mire lo interesante. En el abstracto, el propósito del estudio fue lo siguiente: investigar las manifestaciones oculares y características clínicas de pacientes con COVID-19 causado por el virus del COVID, que producía problemas oculares, ¿no? Así que ahí comenzó todo. Y sigue diciendo en el abstracto, los resultados fueron que de 535 pacientes, 27 pacientes, 5.0% de ellos presentaron congestión de la conjuntiva en los ojos y 4 pacientes tuvieron congestión conjuntival como síntoma inicial. La duración promedio de la congestión conjuntival fue de 5,9, más o menos 4 a 5 días, ¿no? Los otros síntomas oculares, incluido el aumento de la secreción conjuntival, el dolor ocular o de los ojos, la fotofobia, que es, ¿no?, una molestia de la luz, el ojo reseco, también lagrimeo, también se encontraron en pacientes con congestión conjuntival. En particular, el contacto mano-ojo se correlaciona en forma independientemente con la congestión conjuntival en pacientes con COVID-19. Decía que si usted tenía el virus, que no se tocara la cara, ni los ojos, la nariz, ¿no?, para evite también, y si no lo tenía también, que se lavara las manos, que siempre estuviese lavando las manos. Sigue siendo los resultados que también encontramos que algunos pacientes con COVID-19 tenían enfermedades oculares crónicas, incluida la conjuntivitis en un 33%, ¿no?, la xeroftalmia en 24,5%, la queratitis en 14% de ellos, al igual que en los estudios publicados, los síntomas clínicos más comunes fueron la fiebre, tos, fatiga. Un total de 343 pacientes, un 64%, tuvieron una detección positiva de el COVID-19 a través de los hisopos nasofaríngeos. Y así se concluye el estudio. La conclusión,
La congestión conjuntival es uno de los síntomas oculares relacionados con el COVID-19 que podría presentarse como síntoma inicial. El contacto frecuente entre las manos y ojos puede ser un factor de riesgo de congestión conjuntival en pacientes con COVID-19. Se recomienda que los oftalmólogos realicen pruebas de detección a pacientes con congestión conjuntival durante el brote del COVID-19. Es fundamental proporcionar equipos para el cuidado de los ojos y fortalecer la educación sobre la protección ocular. Mi pregunta es, si ya el COVID produjo problemas oftalmológicos, ¿qué va a producir la vacuna con los ojos? Es algo como que cae en la lógica, ¿no? Casi siempre. Entonces, de las revistas que ellos reciben, pero que yo me atreví a llevar, que están publicadas, en esta revista de los ojos, fue publicada en Polonia, pero claro, todo se traduce con traducción de Google. Dice, los primeros casos de COVID-19 se reportaron en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Los pacientes refirieron síntomas como la tos seca, disnea, o sea, dificultad respiratoria y fiebre. En los estudios de imagen se pudieron observar infiltrados bilaterales en el parénquima de los pulmones, o sea, en el tejido pulmonar. 2 años después del diagnóstico del primer caso del COVID-19, confiamos que los síntomas se manifiestan en todos los órganos, incluidos los ojos. Las manifestaciones oculares pueden ser el resultado de la propia infección del COVID-19, así como del tratamiento asociado. ¿Cuál fue el tratamiento asociado con el COVID? La vacuna fue uno de ellos, ¿no? Que la vacuna iba a quitar esto, ¿no? No iba a darle COVID a nadie. Así que, por lo que este conocimiento es fundamental para realizar un diagnóstico rápido y concreto, que es, dice, también importante, ¿no? Ser consciente de los riesgos asociados a la posibilidad de infección durante el examen oftálmico de estos pacientes. Así que las manifestaciones oculares más comunes reportadas incluyen ojo seco, sensación de cuerpo extraño, hiperemia, que es un aumento del enrojecimiento de los ojos, conjuntival, lagrimeo, picazón y dolor de los ojos. La conjuntivitis fue una de las enfermedades, fue la enfermedad oftalmológica más comúnmente diagnosticada entre los pacientes del COVID-19. La infección del SARS-CoV-2 también se asocia con un riesgo de disminución significativa de la agudeza visual, debido a que hay oclusión vascular de la retina. ¿Qué es la oclusión? El cierre del vaso sanguíneo que le lleva a la retina la sangre. Entonces, estamos hablando de que lo mismo produce la vacuna, produce coágulos. Así produce el virus, produce coágulos, ¿no? Así que en varios estudios se ha demostrado que los pacientes con una infección por COVID-19 más grave tienen más probabilidades de presentar síntomas oculares. Esto fue lo que se resumió completamente, ¿no? Como resultado. Y me perdonan que estoy mirando porque el reflejo no me está dejando ver completamente lo que estamos trazando acá. No, pero vamos a leerlo directamente entonces de la computadora. Así que, ¿qué más dice la revista? En las conclusiones, los médicos, especialmente los oftalmólogos, deben ser conscientes del vínculo entre la infección del SARS-CoV-2 o el virus del COVID y la posibilidad de síntomas oculares, y deben recomendar pruebas de COVID-19 si se sospecha de que la infección por SARS-CoV-2 reduce la posibilidad de la propagación de la infección. Así se concluye en esta revista lo que llamó la atención en la observación a muchos oftalmólogos. Aquí habla de una enfermedad de ambos ojos, ¿no?, después de la vacunación del COVID-19. Aquí habla de esta enfermedad. En el abstracto dice que el propósito del estudio fue informar de casos de coroiditis bilateral posterior a la vacuna del COVID-19.
Los resultados fue que un hombre de 34 años presentó pérdida visual una semana después de la segunda dosis de la vacuna del COVID-19. El examen mostró un gran desprendimiento seroso de la mácula en el ojo derecho y un engrosamiento coroideo, dice, severo observado en la ecografía en ambos ojos. La condición del paciente mejoró rápidamente con corticosteroides, que son antiinflamatorios orales, con una reducción significativa de los desprendimientos serosos, dice, dentro de las 2 semanas posteriores al inicio del tratamiento. Y una recuperación visual completa posteriormente a este tratamiento también. Sí, que esa es la coroiditis multifocal bilateral que apareció después en este paciente después de la vacuna. Y en las conclusiones dice que la aparición de síntomas oculares que comienzan dentro de la semana siguiente a la vacunación sugiere una respuesta inflamatoria o autoinmune a la vacuna. Los oftalmólogos deben considerar la opción de problemas oculares autoinmunes y otros problemas oculares inflamatorios que pueden manifestarse como uveitis después de la vacunación contra el COVID-19. El diagnóstico y el tratamiento oportunos con corticosteroides pueden dar como resultado buenos resultados visuales y estructurales. Esto podría caer entonces en el tema de anoche que hablamos de las enfermedades autoinmunes por el COVID y la vacuna también, que anoche tratamos. Dice aquí uveitis asociada a la vacuna del COVID. Lo más sorprendente de todo lo que estoy hablando y lo que yo estuve investigando es que ninguno de los oftalmólogos sabía nada. Y me impresiona porque de eso tienen ellos que estudiar. Y estaban ellos anonadados. ¿Y cómo tú conseguiste eso? Digo, mira, en las publicaciones médicas está gratuito. Todo lo que se publica ahí está y usted lo baja a su computadora y lo estudia. No importa el idioma que sea, ahí aparece todo. Así que en el abstracto, el objetivo es que a raíz de la pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19, causada por el síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus 2, se desarrollaron y aprobaron diferentes vacunas por parte de las principales autoridades médicas bajo normas de protocolo de emergencia, aunque son altamente efectivas, escuchen esto, y bien toleradas. En la mayoría de los pacientes, las vacunas pueden causar raramente efectos adversos oculares. En este artículo se revisa la evidencia actual relacionada con la uveitis asociada a las vacunas. Los métodos que se usaron para el estudio, perdón que se fue muy rápido, fue la revisión de la literatura de la uveitis posterior a las vacunas. ¿Qué significa esto? Que cuando un paciente llega a una emergencia con un problema ocular y le pregunta, ¿usted se vacunó? Entonces anotan, se vacunó. ¿Antes lo había tenido en el pasado? No, no había sufrido de esto. Y entonces se sabe, wow, entonces esto vino después de esto. Y fueron cotejando realmente las coincidencias, que en medicina no existen coincidencias, sino causas y efectos. Esta fue la forma como hicieron el estudio. Menciona los resultados. No sé qué le pasa a esto. Bien. Se informó uveitis después de diversas formas de vacunación, pero se observó con mayor frecuencia después de la vacuna Pfizer, ARN mensajero. Yo les tengo un poquito de historia de la Pfizer en un momento. Se van a sorprender. No hay nada que es fortuito que sucede. Las cosas no suceden porque sí. ¿Qué es la vacuna utilizada en todo el mundo? La Pfizer. En los países occidentales, la uveitis más común es la uveitis anterior leve, que se desarrolla dentro de una semana de la primera o posterior vacunación y se resuelve bien después de un tratamiento con esteroides tópicos apropiados en la mayoría de los casos. La uveitis posterior y en particular enfermedad, ¿no?, de Bogie con Janik, dice Harada, fue más prevalente en Asia. La uveitis
puede desarrollarse entre los pacientes con uveitis conocida y aquellos con enfermedades autoinmunes también. Este tema podría caer en la que tratamos anoche también. Así que, en la conclusión, dice que la uveitis tras la vacunación contra el COVID es poco común, pero tiene buen pronóstico, porque se trata con corticosteroides. Este es otro estudio publicado que dice complicaciones oculares después de la vacuna COVID-19, una revisión sistemática de todos los datos que se consiguieron. Y habla acerca de esto. Antecedentes, objetivos, en este resumen, la pandemia COVID-19 afecta a diversas poblaciones a nivel mundial. El descubrimiento de las vacunas fue necesario para la prevención y eliminación de la enfermedad. A pesar de la gran importancia de estas vacunas, pueden causar algunas complicaciones como las oculares. Este estudio tiene como objetivo llamar la atención sobre las posibles complicaciones, dice, de la vacuna y resaltar su importancia. Bien. Los materiales y métodos usados fueron una revisión sistemática de la literatura desde enero del 2021 a enero del 2023. Se incluyeron en total 20 artículos publicados que reportaron casos, complicaciones oculares en pacientes que recibieron vacunas del COVID-19. Así se hacen estos estudios. ¿Sabía usted que cuando usted visita un hospital y usted es diagnosticado, usted pertenece a un estudio? Cualquier síntoma que usted se reportó pertenece a un estudio, porque el que baja los datos en computadora, entonces se van cotejando todos, paciente que llegó así, se van poniendo todo a un lado y se va haciendo un estudio. Mira, han entrado tantos pacientes de esta manera, y así el médico se va enterando, porque la medicina es una ciencia inexacta. Entonces, la exactitud la da las complicaciones de los pacientes. Dice, mira, este grupo de pacientes desarrolló esto después de esto. Entonces ya uno tiene una advertencia, ¿no? Pero gracias a Dios, porque es la observación lo que se hace en medicina. En los resultados se incluyeron un total de 243 pacientes con complicaciones oculares verificadas después de la vacunación del COVID-19, con edades comprendidas entre 18 y 84 años. Las complicaciones oculares más comunes informadas en el presente estudio fueron las complicaciones inflamatorias oculares, que representaron el 47,3%, seguida de la neuritis óptica en un 24,3%. La oclusión de la arteria retiniana, la que lleva, ¿no?, el oxígeno a la retina, ¿no? La oclusión de esa vena retiniana también, la que retira, ¿no?, tanto la arteria como ella. La neuropatía macular aguda y la maculopatía media aguda, dice, paracentral, representaron el 10,7%. Infecciones oculares herpéticas por herpes. En enfermedad ocular herpética, un 14%, casi la mitad, 42%, de los pacientes con problemas oculares recibieron la vacunación por la compañía Pfizer. ¿Usted está escuchando lo que se llama herpes? Hay herpes que son labiales, hay herpes que son de otro tipo, pero el herpes nunca se va del cuerpo. El que ha sufrido un virus, el virus está con usted de por vida. Pero cuando se baja el sistema inmunológico del paciente, el virus se activa, porque él está dentro. Pero usted usa antivirales, entonces baja otra vez, pero el virus, con él vamos a convivir. Entonces, les quiero decir esto porque todas las vacunas deprimieron el sistema inmunológico y se activaron todos los virus que los pacientes tenían. Tristemente, las cosas ocurren así. ¿Qué le pasa a un niño después que lo vacunan? Le da fiebre. Le da fiebre. Dolor, y se pone... Llorón. Exacto. Le pasa muchos síntomas. Quiere decir que está peleando a un intruso. Entonces la vacuna no es buena. El único que causa efectos secundarios buenos es cuando el Espíritu Santo llega a la vida. Amén. Entonces quita todos los efectos secundarios del maligno.
porque viene un bienestar. Si no, hay que preguntarle al endemoniado ganadero qué pasó cuando Jesús expulsó los demonios. Fue la mejor vacuna que él pudo haber recibido en su vida. Pero estas vacunas de colocar el mal para que el bien entonces resulte, eso es un poquito raro. ¿Usted se imagina a Satanás vacunando a la gente? Dame ponerte de los genes míos para que tú hagas anticuerpos y reconozca cuando yo venga. Un poco difícil. Así que esto hay que meditarlo porque la única protección es Dios. La palabra de Dios dice, ninguna enfermedad a las que envié a los egipcios envié a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy tu vacuna. Yo soy el que te protege para que no te caiga la enfermedad. ¿Y quién es que sana todas las enfermedades y todas las dolencias? Entonces, en medicina nosotros tratamos los síntomas para que el paciente le vaya, ¿no?, con menos complicaciones en lo que se va, ¿no?, afectando. Pero no quitamos enfermedades. La enfermedad la sana Dios. Bien. Ya concluyendo el estudio de las complicaciones oculares después de la vacunación de COVID-19, a pesar de la alta importancia de la vacunación COVID-19, se encontró que está asociada con la aparición de algunas complicaciones oculares. Los proyectos futuros deberían incluir estudios prospectivos más extensos para dilucidar aún más los mecanismos subyacentes y los factores de riesgos asociados con las complicaciones oculares después de la vacunación contra el COVID-19, mejorando así nuestra comprensión y guiando las estrategias de manejo adecuadas. Es interesante. ¿Sabe por qué estas publicaciones están todavía en publicaciones médicas? Porque al final no acusan a nadie, sino dice, hay que seguir. Vamos a seguir. Bien. Otro estudio es las manifestaciones oculares después de recibir vacuna de COVID-19. Otra revisión sistemática. Mire lo que dice acá. La vacuna que usted está viendo acá, que se llama SHAX1-S, es la vacuna de AstraZeneca. La vacuna COVID-19 Janssen se llama AD26.CoV, ¿no? Y la vacuna de Pfizer se conoce como BNT162B2. Entonces, en los estudios, quizá usted no va a ver que diga Pfizer o Janssen o AstraZeneca, va a decir las siglas. Eso se lo estoy colocando ahí antes de que usted vaya viendo los reportes, ¿no?, de los casos. Esa es la vacuna Pfizer, ¿no? BNT162B2. Y dice acá, segunda dosis, primera dosis. ¿Cuántos pacientes, no, aparecieron? 21 a 25 con la segunda dosis, 21 pacientes acá, con la primera 10 y con esta primera también 10 como en la primera vez. O sea, esos son los reportes que hay. O sea, que había hinchazón de los párpados y alergias, lesiones purpúricas, o sea, cuando usted ve que tiene como que alguien le dio un golpe al ojo, aparece así. En los párpados, lesiones equimóticas de los párpados y herpes zóster oftálmico. O sea que el herpes, si lo tenía, le salió entonces en los ojos también. El paciente tiene que tenerlo guardado ya. Entonces esa es la Pfizer. Los otros casos, aquí estamos viendo la AstraZeneca, la Pfizer, ¿no?, que es la que más se usó a nivel mundial. ¿Sabe el costo de cada dosis de Pfizer? $33. Y el costo de la vacuna de la China, $5. La que más se vendió fue la Pfizer. Y dice que las vacunas son gratis. En Latinoamérica, ¿cuál fue la que dieron? Bueno, en mi país la China regaló 5 millones de vacunas y la Pfizer la superó, pero el país la compró a $33 cada dosis.
Empezaron con una vacuna, después una segunda, después el booster, después entonces otro más para fortalecerlo mejor y fueron hasta 4 vacunas. Y el orgullo que tienen los pacientes de que se vacunaron. Yo tengo 4 y digo yo, te felicito. No sé el orgullo de las personas, pero bueno, ¿cómo es que se trabaja? Miren, con la primera 21 pacientes tenían desprendimiento de la córnea. Con la Pfizer, rechazo del injerto de la córnea, o sea, las personas que habían recibido trasplantes de córnea, las rechazaron con la Pfizer. Así que la AstraZeneca, ¿no? Y la Pfizer BioNTech. Entre todos los casos, que estoy colocando algunos, pero es larga la lista completamente. Aquí tenemos la AstraZeneca completamente, ¿no? Reportando 2, un caso, 3, ¿no? De la neuropatía macular aguda. Esto fue la AstraZeneca. Aquí tenemos la Pfizer, ¿no? La AstraZeneca, y tenemos otra más aquí, ¿no? Que causó retinopatía serosa central, desprendimiento de la retina, uveitis anterior aguda, panuveitis y coroiditis multifocal. Y estos fueron la AstraZeneca, la Pfizer y la Moderna es esta. La que dice M, esa es la Moderna. O sea que sí causaron problemas. Aquí tenemos la Moderna y la Pfizer, ¿no? Retinopatía exterior zonal, dice aguda, óptica isquémica anterior, arteritis, o sea, enfermedad, ¿no? Del señor que le dije hace ratito, es una enfermedad de los ojos. Fueron la vacuna Moderna, la Pfizer, las que causaron estos problemas. Otro reporte oftalmológico de la AstraZeneca y la Pfizer. La AstraZeneca fueron 14 pacientes y la Pfizer fueron 2 pacientes que sufrieron neuritis óptica, quiasma con mielitis longitudinal extensa, pero parálisis del nervio, ¿no? Abductor. La mielitis es que cada cable nervioso tiene, como estos cables, tiene un protector. Si esa membrana se inflama, entonces hay un problema con el nervio, porque el nervio va dentro de ese, ¿no? Esa cobertura. Y esto es lo que le produjo acá en este caso, tanto la AstraZeneca como la Pfizer. Bien. Esta es la AstraZeneca, que produjo en la primera dosis 9 y 10 pacientes con trombosis de la vena oftálmica, coágulos. La vena que retorna la sangre hacia el corazón, que sale de los ojos, pues estaba ocluida. Esto es AstraZeneca, tenemos Pfizer, tenemos la AstraZeneca, y esta es otra, que ahora les muestro, la trombosis del seno venoso cerebral, también producto de estas vacunas, AstraZeneca, Pfizer, y esta es la Johnson & Johnson, que se usó poco la Johnson & Johnson, ¿no? Se usaba una sola dosis, pero era muy letal muchas veces y se empezó a descontinuar. Esta es la AstraZeneca con 8 reportes de estos pacientes, accidente cerebrovascular isquémico y hemorragia. Produjo 8 hemorragia cerebral en estos pacientes. Bien, en las conclusiones del estudio dice, los estudios revisados plantearon, dice, nuestra preocupación por las manifestaciones oculares después de la vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, los beneficios, ¿escuchó la palabra? ¿Escuchó lo que dice? Bien, sin embargo, los beneficios generales de la vacuna contra el COVID-19 para prevenir la enfermedad están bien establecidos. La tasa de incidencia de manifestaciones oculares después de recibir la vacuna es considerablemente menor que la tasa de prevalencia de los síntomas oculares en pacientes con COVID-19.
En conclusión, aunque pueden desarrollarse manifestaciones oculares después de recibir la vacuna del COVID-19, se sigue animando a las personas a vacunarse, ya que los beneficios superan los riesgos. ¿Cuántas personas usted conoce que se vacunó y le dio COVID? Oh, bien. ¿Cuántas personas que se vacunaron de difteria usted conoce que le volvió a dar difteria? O tosferina. O le dio tuberculosis. Interesante esto. Esto es la primera vez que se hace algo así, un desastre así, porque ya estamos terminando este conflicto. Ya estamos los últimos, ya. Tiene que venir el control de las personas. Y así se ha hecho. Y hay personas que no trabajan más después de esto porque lo están manteniendo. Aquí dice manifestaciones, ¿no?, oculares de los pacientes hospitalizados con COVID-19 en el noreste de Irán. Aquí en Irán, pues se reportó lo siguiente. El objetivo era evaluar los hallazgos oculares en pacientes con enfermedad coronavirus 2019 en el noreste de Irán. Eso fue el objetivo de hacer el estudio. Los métodos usados fue que en un estudio de observación transversal se incluyeron todos los pacientes consecutivos con diagnóstico confirmado de COVID-19 en el centro de referencia central en estos pacientes del noreste. Realizaron exámenes oculares externos, ¿no?, y de hendidura, dice aquí, no puedo leer lo otro, al azar de los pacientes que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos. 6 salas de COVID del hospital. Además, se recogieron registros gráficos y resultados de química sérica, la química sanguínea que se hace. Los resultados. Se incluyeron en el estudio un total de 142 pacientes con edad media de 62,6 años, en un rango de 23 a 96 años, el 54,2%. Durante el examen externo inicial se realizó por el oftalmólogo. Se encontró que 44, son 31% de los pacientes, tenían hiperemia conjuntival, enrojecimiento de esa parte blanca que tenemos. 22 de ellos, de estos pacientes, tenían quemosis. El examen de hendidura, dice consecutivo, mostró que 41. Dice que los pacientes con al menos una manifestación ocular tenían niveles de urea en sangre significativamente más alta en el momento del ingreso en comparación con aquellos, ¿no?, sin afectación ocular. ¿Qué es la urea? La urea es el desecho de las proteínas. Anoche nosotros hablamos un poquito de otra situación con los riñones. Quiere decir que también los riñones se van afectando. Sigue diciendo los resultados. Además se observó una diferencia significativa en el recuento de los glóbulos blancos, el porcentaje de linfocitos, el recuento de neutrófilos, la tasa de eritrosedimentación, ¿no?, de los eritrocitos que se van agregando, se forman coágulos de ellos, y el nivel de urea en la sangre en los pacientes con polimerasa positiva. Quiere decir que la PCR que le hacían, eso le llaman el examen de la polimerasa, ¿no? Esa reacción de cadena, ¿no?, que tienen, ninguno de los pacientes informó síntomas oculares antes de las afecciones sistémicas. La proporción de los pacientes con menos de una manifestación ocular fue significativamente mayor, dice, en los ingresados en la unidad de cuidados intensivos en comparación con los que no estaban en la unidad de cuidados intensivos. Si bien la hiperemia conjuntival fue el hallazgo ocular más prevalente en todos los pacientes, la quemosis fue la más común de las manifestaciones de los pacientes que ingresaron a esta unidad. Bien, en conclusión, al final, dicen ellos, que se observó en la conclusión una manifestación ocular en más de la mitad de los pacientes con COVID-19,
Por tanto, parece importante al oftalmólogo el diagnóstico y tratamiento de estos casos, de estos pacientes. Recuerde que esto fue hecho para los hermanos de Villahermosa en México. Bien, ¿ustedes recuerdan lo que publicó el doctor Peter acerca de cómo desintoxicar de la proteína Spike? Esto yo lo he estado haciendo en muchos pacientes en la República Dominicana y acá también. Todo lo que usted va a ver acá es accesible, usted lo puede comprar libremente. Cómo ellos lograron desintoxicar de 3 a 12 meses a los pacientes que se vacunaron del COVID-19. ¿Cómo desintoxicar de esta situación? Lo repito porque en la repetición está, ¿no?, el aprendizaje. Estos fueron los médicos que publicaron esto en la revista de médicos y cirujanos en Estados Unidos. Y esta es la conclusión. Se usó bromelina, que es una enzima de la piña, se usó natoquinasa y se usó la curcumina. Son 3 elementos que se usaron de forma natural que ayudan a desintoxicar de la proteína Spike de la vacuna. Entonces, mire cómo menciona acá, natoquinasa, bromelina y curcumina. Usted ve que dice 500 miligramos y 2000 FU. Le voy a colocar ahora algo que es un poquito mejor, porque aquí habría que tomar 2 veces por día, aquí había que tomar una sola vez al día y aquí 2 veces por día. Y para no usar tantas pastillas durante el día, vamos a resumir, porque yo tengo más de 30 años usando bromelaína con los pacientes cardiovasculares que vienen con coágulos, con trombos, ¿no?, con problemas venosos, y la bromelina trabaja fabulosamente. Pero la natoquinasa y la curcumina, natoquinasa también se usa para pacientes cardiovasculares, la curcumina para inflamaciones. Entonces, en esta observación, natoquinasa, como mencionamos, bromelina y curcumina. Usted podría usar la natoquinasa de 4000 FU para no tener que usar la de 2000. Usa la natoquinasa de 4000 FU para usar una solamente al día. Quiere decir que este producto, que tiene 180 cápsulas, le dura 180 días. Y es mucho más económico. El turmerio, la cúrcuma liposomal, tiene 2000 miligramos en vez de la cantidad de 500 miligramos. Aquí uso una sola cápsula de curcumina. Y de la bromelina, que usted ve que dice 3000 GDU, de esa usa una por día. Sería una cápsula de natoquinasa, una de el turmerio y la curcumina y una de la bromelina. Es una sola cápsula de cada una por día. Si usted conoce una persona que usted quiere ayudar, esta es la mejor forma y el paciente va a recibir un beneficio. En las primeras 6 semanas le va a decir cómo se siente. Y cuando el médico revise el paciente, va a ir mucho mejor todavía. Así que no se olvide de tomar esto en cuenta, porque esto está ayudando a muchos pacientes a salvar la vida, ¿no? Así que una advertencia: si el paciente está tomando Coumadina, le llaman Coumadin, o está tomando aspirina por mucho tiempo, si la va a seguir tomando, entonces no puede usar esto. Pero si abandona la Coumadina y abandona la aspirina, usted le puede dar eso sin ningún problema, porque el mejor trabajo lo hace lo natural. La bromelina es antiplaquetaria, antitrombótica de glóbulos rojos y fibrinolítica también. Y tiende a mejorar totalmente el flujo de sangre en el cuerpo. Y la curcumina, como es inflamatoria, trabaja muy bien. Y la natoquinasa también trabaja con trombos. O sea, pero si el paciente no quiere dejar su medicina, no puede tomar esto. ¿Estamos claros? Vamos a ayudarlo así, pero usted no quiere que su sangre entonces nunca coagule, porque entonces se corta y entonces sangra y no cierra la herida. Por eso hay que tener cuidado. Entonces a mis pacientes yo les digo esto: tú te decides, cuando lo vayas a hacer, entonces yo te digo lo que vas a tomar. Pero si no lo vas a hacer, pues entonces no les digo lo que tiene que tomar. ¿Entendemos esto? No nos hagamos culpables después, porque la culpa la tenemos nosotros, no los medicamentos químicos. ¿Me puede regalar la foto de donde están? Oh, claro. Vamos hacia atrás. Por favor.
Esto. Recuerde que estos son ejemplos que yo lo tomé ¿no? de esa página que es muy famosa, pero usted puede buscarla en cualquier página que quiera. Gracias, hermano. Bien. Bien, mañana tendremos entonces, ¿no? Mañana tendremos preguntas y respuestas, ¿sí? Así que guárdesela para el día de mañana. Y esta tarde vamos a continuar con el segundo tema. ¿Cuál es el segundo tema? ¿No sabe el segundo tema todavía? Doctor, yo he notado que últimamente hay más enfermedades herpéticas y están dando la vacuna, y antes eso no sucedía, ahora la están promocionando más la vacuna contra el herpes. Ha de ser porque destruyó o bajó la inmunidad la vacuna y ahora hay... Bien, la vacuna general, la que se colocó para el COVID, realmente produjo una depresión del sistema inmunológico. Anoche estuvimos hablando, ¿usted estuvo acá? De cómo eso beneficiaba a los pacientes de trasplantes de órganos. Porque si tenía un trasplante de órgano y entonces le daban medicamentos para deprimir la inmunidad del paciente para que no rechace el órgano, entonces la vacuna coopera que nunca lo rechace, porque le deprime mucho más la inmunidad. Y esa es la contradicción. Dice, no es para tu inmunidad, no, la deprime. Y eso ha sido beneficioso para los trasplantes de órganos. O sea que estamos mal, de todas maneras que digamos. ¿Perdón? Bien, gracias hermano, que el Señor le bendiga. Oh Dios bendito, Padre de la gloria, a ti realmente deseamos alabarte y glorificarte. Pero tú, Señor, para recibir eso de nosotros, debes limpiarnos y lavarnos de las cosas de este mundo. Y debes colocar tu Espíritu Santo en nosotros para que te devolvamos algo santo a ti. Permite que nuestros corazones estén prestos para recibirte. Derrame tu lluvia tardía en cada uno de tus hijos. Y permítenos glorificarte en el corto tiempo que nos queda en esta tierra. Que el mundo te conozca es nuestro deseo. Y que nosotros podamos ser templos para que el Espíritu Santo pueda venir y morar en nosotros. Pero templos no contaminados con las cosas de esta tierra. Templos que se purifiquen diariamente por influencia de tu Espíritu Santo. Que si nosotros comemos, bebemos o hacemos cualquier otra cosa con este cuerpo, lo hagamos para glorificarte a ti, Señor. Gracias, Padre, por esta estadía en este lugar. Gracias, Señor, por el momento que hemos pasado. Permítenos, Señor, estar preparado para esta tarde continuar alabando y glorificando tu nombre, mostrando cómo debemos cuidarnos para que tú seas un Dios santo delante del mundo, mostrado en nuestros propios cuerpos. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, Señor. Amén.